Les cuento que encontré estos módulos de madera, son de triples, creo que tienen base de tablex y se convertirán en una repisa para mis suculentas, así que vamos a organizarla. Hola, hola, hoy los invito a que me acompañen a organizar esta repisa que acabo de armar. La hice con algunas cosas que encontré en la calle y les voy a estar mostrando que encontré unos módulos muy chéveres de madera y bueno, los vamos a armar aquí junticos, así que espero que les guste mucho este video. Les estaré contando historias de algunas de las plantas que tengo acá, así que vamos a ponernos manos a la obra. Bien, este es el espacio donde las voy a poner, así que tengo que quitar todo esto de acá, quitar todas estas cosas y vamos a ver si estas me caben en la repisa porque las veo muy grandototas. La meta es que poco a poco las voy a ir pasando a unas materas más pequeñas, así como estas, que me parece que las puedo tener mejor en materas así pequeñas que en estas grandototas. Ya no me gustan tanto así tan grandototas. Voy a aprovechar para lavar esto. Ok, voy a aprovechar estos rieles que son donde tenía las otras materas. Esperemos que me den la talla, porque no quiero que las bases estén pegadas al piso para que no haya encharcamiento allí, sino que el agua pueda fluir. Entonces vamos a poner estos rieles y voy a traer los módulos. Ya los coloqué aquí. Esta tabla nos la encontramos en la calle y está perfecta. Es perfecta. Esta otra, pero esta es demasiado larga y muy angosta. A ver, la ventaja es que puedo utilizar los pedazos que le sobran para colocar más plantas, pero aquí desperdiciaría parte. Bien, vamos a ver qué más me traigo. Bien, encontré esta de PVC que me da más o menos el ancho. La voy a poner encima de esta porque la de PVC sí no aguanta tanto peso. Y pues obviamente esto va a ser provisional, mientras que puedo conseguirme una tabla que sea del tamaño y que podamos clavarla. Entonces voy a empezar a colocar las plantas que van a ir allí. Aquí mirando algunas veo que tengo que hacer muchos trasplantes porque hay algunas que ya es hora de que les cambie su sustrato. Esta es hija de la que tiene o de la que le dio nematodos. Fue hija de decapitación, hijito, hijuelo, y miren qué bella que está. Estoy feliz porque me caben muchas plantas. Lo que no sé es qué voy a hacer con estas materas grandototas. Porque así no quedan bien. Entonces toca ponerlas así y se me desperdicia el espacio. Esta la tuve un tiempo en la jaula. Por miedo a la lluvia y todo eso, tapé la jaula con plástico en la parte de encima y resulta que se llenó de hongos. Así que no le eché fungicida ni nada, sino que simplemente la saqué aquí a la intemperie, la tiré al sol y al agua. Y miren cómo está recuperada. Estuvo feísima, pero sus hojas nuevas ya no tienen nada de nemátodos. Entonces el sol 1A para quitar hongos. No, y lo otro es que esta cupido empezó a ponerse súper gordita. Miren las hojas como son de largas porque no la tenía tan al sol. Y las nuevas están súper gordas y todas locas. Esta niña también necesita sol. La puse en la parte de abajo de la repisa, que porque para que no le diera el sol tan directo y se me volviera rulosa, porque me gusta verla rulosa.
pero se puso feísima, entonces le tocó venirse para acá, para el sol. Esta fue otra que sufrió los estragos de la tapada del plástico. Estaba grandísima, se llenó, miren esto como se llenó de hongo. Definitivamente lo que es la humedad, el vapor, hace que ellas sufran mucho. Esta es la jaula que les contaba, que por susto a que estaba lloviendo demasiado, le puse plástico aquí en esta parte. Lo que hizo fue que generó bastante vapor, humedad acá. Solamente le puse el plástico acá, miento, un vidrio fue que le puse. Fue un vidrio y generó demasiada humedad, así que muchas de las que están aquí se llenaron de hongos. Tocó quitarlas y dejarlas completamente a la intemperie. Entonces simplemente las saqué aquí a la intemperie. Miren, sus floración es hermosa. La floración de ella, a ver, la floración de ella es espectacular. Y mantiene floreciendo y sus brácteas se caen y mantiene sacando hijitos. Esta es una Echeveria Green Enigma, que es un híbrido de agavoides por amoena. Es súper prolífica, se da súper fácil. Yo la conseguí en un P5, me acuerdo que yo no veía la hora que eso creciera. El P5 era como más o menos un hijito de estos, era súper chiquitica, súper amarillita, me la enviaron súper amarilla. Y no veía la hora que creciera y mírenla, ya como está de grande. Eso fue hace casi como año y medio y ha dado cantidad de hijos. De hecho era más grande, pero por lo que les digo como del hongo, como que se redujo mucho porque era más grande. Es de las que no sufre con la floración, ahorita está feita, es pues simplemente por lo que les cuento del hongo, pero ella no sufre con la floración y la floración es preciosa. Se nota a leguas el parental, que es amoena, porque saca las campanitas así todas rosaditas tirando fucsia, muy bellas. Ella es muy agradecida. Cuando está muy estresada se pone amarillita. Mi meta es cambiar por todos los materos así cuadrados, que me parece que queda súper ordenado y caben más que los redondos. Este es el tallo de la decapitada que les mostré ahorita. De esta les cuento la historia. Esto merece un short para ella solita. Resulta que ella empezó con nemátodos y cuando empezó con los nemátodos vi que tenía hijuelos. Me dio pesar decapitarla, o bueno, quitarle la raíz, por lo que estaba llenita, estaba sacando muchos hijuelos. Entonces un amigo que es agrónomo me recomendó algo que él mismo me regaló, que se llama Rugby. Es como unos granitos que sirven, que son para nemátodos o para matar los nemátodos, los mata temprana edad y todo. Pues empecé a echarle y vi que ella mejoró notablemente, mejoró bastante, empezó a cambiar sus hojas, pero de todas formas decidí decapitarla para que los hijos pudieran como crecer mejor. Así que le decapité y sacó todos estos hijuelos. Por abajo también tiene algunos y miren lo bellos que se ven. Quiere decir que el producto sirvió bastante para los nemátodos. Lo malo es que tengo entendido que está descontinuado, pero excelente. Lo que pasa es que es muy tóxico, entonces hay que tener mucho cuidado, pero excelente contra los nemátodos. Miren lo bella que es. Esta Afterglow me la mandaron en una cajita de amigo secreto. No se imaginan cómo llegó. Era 4 hojas blancas, largas, etioladísimas, que ni siquiera sabía si era Afterglow o no. Estas también venían súper etioladas porque la caja se demoró demasiado y parece que la persona las pidió que les llegaran allá y luego las envió, tal cual como les llegaron, como que las envió. Entonces, claro, ella llegó retioladísima y mire cómo se ha recuperado de bella. La fui acostumbrando poco a poco y ahorita la saqué acá a la intemperie y está preciosa. Ya casito toca cambio de matero para ella. Y un trabajo que tengo pendiente es lo que les decía, cambiar muchos sustratos, porque esto está
repleto de maleza y algunas ya están copadas. Necesito cambiarlas de las materas grandes por materos de estos que me encantan, por lo que les digo, queda súper fácil de acomodar. Lo malo es que los más fluorescentes, miren cómo se ponen de feos. Así que, bueno, reciclando, podemos organizar un espacio que quede chévere. Poco a poco se va poniéndole orden. No necesariamente tenemos que tener las super repisas para tener algo organizado. Ahí vamos mirando qué más se utiliza para que quede el espacio lo más prolijo posible. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mi arreglo con mi repisa. Vamos a ver qué tanto nos dura esto. La ventaja es que los rieles ayudan a que no haya tanto contacto con el agua. Espero que los rieles me aguanten. Y me encanta porque se ven súper organizadas. Todas reciben sol parejito. No, o sea, quedé súper feliz con este arreglo. Me falta terminar de arreglar todo el resto de cochinero que quedó aquí alrededor. Las materas grandes, mirar dónde las voy a poner y todo. Así que gracias por estar hasta aquí. Por eso les voy a dejar esta recomendación y sobre todo y en especial, suscríbete.